5 minutos y ahora Felipe, la noticia, buenos días, sobre el golpe tributario que viene o que podría venir si se aprueba la reforma tributaria. Un golpe tributario, Felipe, que es para todos. Impuesto a los licores, impuesto al combustible, impuesto a los cigarrillos, a apuestas, a divorciarse, impuestos a las cuotas de administración del edificio. Aquí un golpe generalizado, lejos de ser el impuesto que había anunciado el presidente Petro en campaña, de que iba a ser un impuesto para los 4.000 más ricos de Colombia. Néstor, ya usted lo dijo temprano, Néstor, esta es una reforma tributaria, en caso de ser aprobada, que yo no lo creo, confiscatoria por un lado, pero por otra tiene una perversidad, y es que muchos de esos impuestos van a entrar de manera gradual en el siguiente gobierno, cuando esté el siguiente gobierno. Entonces, cuando entre, por ejemplo, los nuevos impuestos a la CPM y a la gasolina y tal, que van a salir a hacer otra protesta social, esto porque aumentó el impuesto, el gobierno que está en turno. El presidente Felipe ha dicho no vamos a ponerle impuestos a la sopa, y es parcialmente, solamente de manera parcial digo, cierto. Claro, no hay impuestos a la lechuga o a la papa, pero le van a subir tarifas de alimentos necesariamente porque le ponen IVA a la gasolina y al diésel, que es como se mueve el transporte de carga en Colombia. Entonces, inevitablemente, acuérdese cuando el presidente decía, si no quieren salir a la calle, que salgamos a la calle, bajen, tumben la reforma tributaria. Realmente es perversa desde donde usted la mire. Entre otras cosas, Néstor, porque el gobierno no ha hecho un solo gesto para bajar el gasto público, que lo tiene desbordado. Felipe, gastos de Entonces es perversa por donde usted la mire. Gastos de funcionamiento suben el año entrante con el aumento de nuevos impuestos. Gastos de funcionamiento suben más de 11%. Gastos de contratación de personal en año electoral suben casi 8%. Así que el gobierno no se está apretando el cinturón y está exigiendo más sacrificios de los colombianos. Lo que pasa es que a esa, digamos, como obvia necesidad de apretarse el cinturón por la falta de recursos, por otro lado hay un montón de solicitudes de más gasto, ¿no? Que le den plata a los deportistas, más temprano, Néstor. Y no se las están dando. No se las están dando, pero hay gente que está pidiendo más plata y otros recorte el gasto. Entonces esa discusión no es tan... Gente que está pidiendo más plata es el gobierno. Es que es año electoral, Héctor, y el gobierno está subiendo todos sus gastos y está, en vez de recortar, que es lo que hace usted cuando tiene una crisis económica, está pidiéndole sacrificios al resto del país. Vamos a contarles qué trae esta reforma tributaria, que por supuesto uno de los impuestos que a mí más me sorprende es precisamente el de los combustibles, porque está cargado por lado y lado. Entonces, tiene incrementos en el IVA por el lado de lo que se le paga al productor. También se carga con IVA al minorista, es decir, a la estación de servicio. Y fuera de eso, se incrementa el impuesto al carbono, que también termina afectando la tarifa al consumidor. Eso se transmite en toda la economía, vía transporte. ¿Y a quién le va a tocar esos ajustes? Y de alguna forma, Víctor, le termina pegando a usted. ¿Y a quién le va a tocar hacer esos ajustes graduales? ¿Al siguiente gobierno? Sí, digamos, porque son graduales. Eso son graduales hasta el 2028. A ver, Felipe, eso es lo perverso, entre otras cosas que tiene la reforma. Vamos por partes, porque si usted es asalariado y gana 6 millones de pesos o más de 6 millones de pesos, también sube el impuesto de renta, sube el impuesto al patrimonio hasta un nivel que es confiscatorio, 5% el impuesto al patrimonio. El gobierno va a poner a pagar impuesto al patrimonio a más de 100.000 familias que hoy tienen activos que no estaban cubiertas. El límite, comienzan a pagar impuestos a patrimonio quienes tengan más de 1.900 millones de pesos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Amanecemos con una reforma tributaria radicada en el Congreso por 26,3 billones de pesos. Más de la cuarta parte de esta reforma recae en el ocio y el entretenimiento. Por ejemplo, solo en aumentos del impuesto al consumo de licor se esperan 6,5 billones de pesos, sin contar con los recursos adicionales del nuevo IVA a las bebidas alcohólicas, que pasa de 5 a 19%. Las
apuestas en línea van a tener IVA permanente y las cajetillas de cigarrillos pagarán por lo menos 1.200 pesos, 11.200 pesos de impuesto al consumo cada una, más una tarifa sobre su valor. Pagan también impuestos los vapeadores y se viene una tarifa de 19% para el entretenimiento en espectáculos con boletas de más de 500.000 pesos. El ministro de Hacienda, Germán Aulia. El impuesto al consumo de 19% para servicios de esparcimiento culturales y deportivos en precios de entrada mayores a 500.000 pesos. Aquí también hay que ser absolutamente claro, solamente se van a gravar boletas con precios de entrada superiores a 500.000 pesos. Otra de las medidas importantes incluyen plan de amnistía para los morosos de la DIAN y el restablecimiento del IVA para las compras de bajo valor por Internet. Piense que usted pide por páginas web cosas que valen menos de $200, ahora va a tener que sumarles el IVA. La cuota de dolor en esta reforma para las personas naturales recae en quienes tienen salarios de más de 6,5 millones de pesos, que pagarán un impuesto de renta más alto, mientras que el impuesto al patrimonio se va a cobrar ahora desde 1.991 millones de pesos y no desde los 3.585 millones de pesos, que es donde están hoy. Además, desaparecen beneficios tributarios para quienes se divorcian, para quienes tienen hijos y para quienes reciben dividendos. Para las empresas, la principal damnificada es Ecopetrol. Le van a sacar 2,85 billones de pesos en IVA de los combustibles, pero no estoy hablando del nuevo IVA, sino de la pelea con la DIAN por la producción de gasolina en Reficar. Además, por derecha el gobierno se va a quedar con el 1% de todas las ventas de petróleo. Este impuesto del 1% lo pagarán también las petroleras privadas y la minería de carbón. Las empresas de carbón van a tener una sobretasa de renta que llevará el impuesto a un máximo de 50%. 50% de renta van a pagar también las entidades financieras y los bancos. A las hidroeléctricas les dejaron un pago extra para intentar resolver el chicharrón de aire en la costa Caribe, y ahora las compañías de alimentos van a tener que pagarle directamente al INVIMA por inspeccionarlas. El capítulo de polémicas tiene un tema que sobresale, el de las iglesias, que pasarán al tablero a pagar renta por actividades mercantiles. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que la fe sigue libre de impuestos. Las iglesias ya no. ¿Ya no? No. Pero ahí articulado está. Sí. En el que acaban de ver, entonces tendría que ver, pero no. Acuérdense que ya se retiró un proyecto en el cual grababan o supervisaban a las iglesias. No podemos eso, dejar por fuera el aumento del IVA y del impuesto al carbono para diésel y gasolina. Ustedes mencionaban antes el impacto sobre los colombianos. El gobierno lo admite, va a incrementar la inflación de 2026 en 1.2 puntos porcentuales según cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Hay distintas voces de preocupación de los empresarios. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Colomboamericana y FENALCO criticaron la iniciativa pidiéndole al gobierno responsabilidad fiscal. En la misma línea, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Sí, es un impuesto o una reforma muy dura, una reforma que además viene acompañada de un presupuesto gigantesco. El incremento en el presupuesto general de la Nación es de casi el 10% comparado con lo que se va realmente a ejecutar durante este año 2025. Colombia no tiene en este momento, con el déficit fiscal que tenemos, con las necesidades que tenemos y el endeudamiento que tenemos, no tenemos forma de crecer, digamos, de acuerdo a la ambición del gobierno. Hay voces de rechazo también desde el Congreso. La senadora Angélica Lozano. Esta es una reforma tributaria que clava de frente y duro a la clase media y a quienes con tanto esfuerzo han logrado acumular alguito, casi siempre a través de un inmueble o de un negocio. Se viene una discusión detallada en el Congreso, artículo por artículo. Me parece equivocado en el último año de un gobierno. No es la única senadora que piensa que esta es una decisión equivocada. Hemos escuchado voces de rechazo en la misma dirección de Efraín Cepeda, Ciro Ramírez y Mauricio Gómez Amín, por mencionarle solo algunos de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso. Rechazo también de antiguos aliados del gobierno, por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, ministro que pasó la primera reforma tributaria de la era Petro, le pide al Congreso que hunda esta iniciativa. Mi primer punto sobre esta reforma tributaria es que el Congreso no debe aprobar nada mientras el gobierno no cumpla la promesa que hizo cuando hizo el plan de mediano plazo en materia tributaria de hacer un programa de reducción
del gasto público. Y es que el gasto público, Néstor, continúa aumentando. Los 26,3 billones de pesos que busca el gobierno en esta reforma son para financiar un presupuesto grande de 556,7 billones de pesos. De ese valor, 365,7 billones de pesos son gasto de funcionamiento, 11% más que el año pasado. 66,7 billones de pesos corresponden a gasto de personal, un incremento de casi 8% frente a este año 2025, Néstor.